Bendecidos, gracias por conectarse a una edición más de Afírmate, el programa que te conecta a tu destino profético. Soy el pastor Luis Ramírez y en esta noche vamos a compartir con ustedes una palabra de avance para cada uno de nosotros como generación. El tema de esta noche es sobrepasa las grietas generacionales, así que ponte cómodo y recibe lo que Dios tiene hoy para ti. Les espero en la parte final de este programa. Usted y yo somos las personas aquí puestas en la tierra por Dios con el Espíritu Santo para crear rompimientos continuos en la tierra, en las diferentes estaciones que usted y yo vivimos. Usted tiene la misma autoridad que tengo yo. O cómo yo provoco, cómo usted y yo provocamos esos rompimientos espirituales en nuestra vida. Y lo primero que te señalé, para darle un repasito, es que no debes tolerar tu situación. Dile que está a su lado, no toleres la situación negativa. Usted está aquí. Usted y yo no debe tolerar, escúcheme, no debemos tolerar la adversidad que el enemigo pone en nuestro camino. Pero escúcheme, y usted y yo como cristianos debemos entender y debemos saber que nosotros cantamos, adoramos desde nuestra victoria. No importa cómo se ve el panorama. No importa lo que el enemigo quiere que usted vea en lo natural. Hay algo que Dios ha hablado y hay algo que Dios ha dicho que no puede caer al piso. Usted me está entendiendo. Por ende, dentro de eso que tú no deberías tolerar, debes recordar que lo que tú toleres no va a cambiar. Superar, escúcheme bien, con esa intolerancia, usted lo que hace es superar su pasividad y su conformidad en ti. ¿Usted me está entendiendo? Escúchame, nosotros los cristianos debemos sentirnos satisfechos, pero nunca conformes. Porque sabemos que hay más de Dios para nosotros. Sabemos que cada día, escúchame, su misericordia es nueva cada día. Y dice la Biblia que es ¿para cuándo? Para siempre. Y si la misericordia de Dios es nueva cada día y es para siempre, el día de mañana yo no me voy a afanar por el día de mañana, pero sé que tengo mi nueva misericordia, sé que tengo mi nueva bendición, sé que tengo el bienestar de Dios cada día de mi vida, cada vez que yo abro los ojos. ¿Usted me está entendiendo? Porque se trata de resistir, cuando hablo de intolerancia, se trata de resistir las maquinaciones demoníacas. Lo segundo, llénate de indignación, pero no es lo mismo que intolerancia, obispo. Hay que ver la diferencia. Hay que ver la diferencia. Indignación es enojo, enfado, ira. Es una ira vehemente. Usted está aquí. Es un coraje, escúcheme, oiga bien, es un coraje contra los actos de una persona. Y usted y yo como cristianos, nuestro enfoque no es dañar al ser humano. Pero sí podemos trabajar con los actos del ser humano. Sí podemos señalar los actos del ser humano. ¿Para qué? Para mantener a una iglesia o mantener un grupo entendido y que no se deje engañar por los actos equívocos que está cometiendo un ser humano. Tenemos que ser personas que nos indignemos ante todo ello. Por lo cual, escúcheme, es válido responder con una justa indignación. ¿Para qué, obispo? Para poder vencer. No solamente para poder vencer, sino para poder nosotros recibir los rompimientos espirituales que deberíamos estar recibiendo desde ya. En este nuevo tiempo de Aled. Que Dios abrió esa puerta para nosotros. Escúcheme, usted sabe una cosa, Satanás sabe cuando usted y yo somos serios y somos personas firmes, siendo llenos de la pasión y del celo santo. Porque esto no es una cuestión de celo natural. Esto no es una cuestión de celo humano. Esto es un celo santo. Usted está aquí. Que no vengan a pisotear la sangre de Cristo. Los principios, los decretos, los estatutos de Dios por medio de su palabra. La palabra no hay que defenderla, ella se defiende sola. Pero nosotros tenemos que aprender a defendernos nosotros en nuestra dignidad. Como hombres y mujeres de Dios. Como apologetas que somos.
defendiendo lo que creemos y yendo hasta las últimas consecuencias si es necesario. Salmo 119, escúcheme, Salmo 119, 53 dice, los malvados abandonan tu enseñanza. ¿Y me llena qué? De coraje. No es cualquiera, son los que abandonan la enseñanza que se les da, los que la echan a un lado, los que la menosprecian, los que la desprecian. Y esto hay que enseñárselo a la iglesia. La iglesia tiene que dejar de que se le esté pasando la mano en su pecado. Dejar, escúcheme, la permisibilidad que la iglesia está permitiendo del mundo en las iglesias. ¿Usted está aquí, me está entendiendo? Isaías capítulo 26, versículo 20 dice, ve, pueblo mío, entra en tu casa y cierra las puertas detrás de ti. Escóndete un poco hasta que pase la ira del Señor. Escúchame, este año va a ser un año de justicia divina. Dios le va a pasar factura a los malvados, a los que trataron de distorsionar todo esto. Escúchame, a los que han tenido un ataque de abuso, de intransigencia con la gente. ¿Usted sabe a qué me huele esto? Me huele a protección para mí. Porque entonces, en lo que Dios resuelve el asunto, Él me dice, quédate orando, quédate intercediendo, quédate haciendo lo correcto dentro del cuarto donde yo te estoy diciendo que te voy a proteger en lo que pasa mi ira. Escúchame, no fue lo que hizo con el pueblo cuando le dijo, pon la sangre en los dinteles, porque la muerte no... Porque escúcheme, Dios se determinó a arreglarlo. Dios lo va a hacer porque Él quiere. Pero qué fácil, qué más fácil es si la iglesia toma su posición. Qué más fácil podría ser si la iglesia toma su autoridad y su posición y el dominio que le fue dado por Dios. ¿Alguien me está entendiendo? Y lo tercero, sé violento espiritualmente. Hay que ser violento. Dile que está a su lado, tienes que ser violento. Escúcheme, y ser violento espiritualmente es algo que usted ejercita en usted. Eso se practica. ¿Usted está aquí? Yo le he dicho a la gente, ¿todavía no hablas en lengua? Vente, vamos a orar para que hables en lengua. Y comienzan a hablar en lengua. Y les digo, vete practicando. Porque las lenguas se practican. ¿Usted sabía que las lenguas se practican? Y mientras más usted las practica, más Dios le desata a usted más géneros de lengua. Lo primero que tú tienes que sacar de tu mente para que eso salga del espíritu es que te ves ridículo. Es que tú no entiendes lo que estás diciendo. Es que eso se supone que tú no lo entiendas. Eso se supone que lo entienda Dios. ¿Para qué es que se supone que lo entienda a Dios? ¿Sabe para qué? Para que el enemigo no tome ventaja de lo que tú le estás hablando a Dios. Porque el diablo es tan bruto que no conoce el hablar en lengua. ¿Por qué? Porque el ser violento espiritualmente va a empujar cualquier cosa hacia adelante. Lo que ha sido contenido, lo que ha sido limitado, lo que ha sido detenido, obstaculizado, eso lo va a empujar hacia adelante. ¿Por qué? Porque eso se trata de buscar a Dios, escúchame, para poder manifestar al espíritu de poder que Dios puso en usted. ¿Para qué, obispo? Para desatar la unción de rompimiento. Usted y yo somos las personas aquí puestas en la tierra por Dios con el Espíritu Santo para crear rompimientos continuos en la tierra en las diferentes estaciones que usted y yo vivimos. Porque escúcheme, el que usted no provoque los rompimientos en su casa y en su vida, si usted no lo provoca, usted está siendo administrado por un demonio de dejadez. Hermano, toma tu posición espiritual. Usted tiene la misma autoridad que tengo yo, que soy el líder y el padre espiritual de esta casa. Escúcheme, lo que usted carga es lo mismo que cargo yo. Se llama la persona del Espíritu. Dios, cuando tú tomas la parte que a ti te corresponde, escúchame bien, y tú eres una persona que aprendes a ser violento espiritualmente, Dios va a desatar ese poder de rompimiento en tu vida, rompimiento espiritual.
Ser violentos espirituales. Escúchame, no estoy hablando de violencia física. Estoy hablando de violencia espiritual. Escúchame, ¿qué es eso? Airarte con Satanás, que te dé coraje con el diablo y con los demonios que te están ministrando a ti y a tu entorno. Con eso es que te tienes que enojar. Escúchame, no enojarte con otras personas y mucho menos con Dios. Porque tú sabes, los cristianos que se enojan con Dios cuando pasan circunstancias críticas. Señor, ¿dónde tú estás? ¿Dónde tú has estado, Señor? Señor, ¿por qué me has abandonado? ¿O usted no ha leído la Biblia que hay una promesa divina que dice, yo voy a estar con ustedes todos los días de su vida hasta qué? Pues entonces hay un problema aquí, es que tú no crees esa verdad. Porque si tú no crees esa verdad, tú no crees que Él está contigo, pero si tú crees que Él está contigo, porque es una promesa de Dios y Dios no miente. ¿Alguien me está entendiendo? Y como Dios no miente, yo voy a estar con Él todos los días de mi vida y Él conmigo hasta que yo me vaya con Él o Él venga a buscarme a mí. ¿Qué quiere decir eso? Que yo voy a estar protegido, que yo voy a estar suplido, que yo voy a estar, escúchame, atendido por Él, atesorado por Él, siempre y cuando yo entre por la puerta estrecha y siga el camino angosto. Y que no me desvíe ni a diestra. Porque eso es lo que se llama una violencia santa. Santa. Mateo 11, 12 al 15, mira lo que dice. Desde que vino Juan el Bautista hasta hoy. Desde que vino, estamos hablando de ser violentos espiritualmente. Desde que Juan el Bautista vino hasta ahora, el reino de los cielos sufre ¿qué? Y los que lo usan... Y los que la usan, escúchame, los que usan la fuerza pretenden acabar con él. Versículo 13 dice, todos los profetas y la ley fueron solo un anuncio del reino. Hasta que vino ¿quién? Que vino Juan el Bautista. Y si ustedes quieren aceptar eso, o sea, si ustedes lo creen, si ustedes creen que eso es así, Juan es el profeta Elías que había de venir. Escúchame, los que tienen ¿qué? Oídos, que oigan. ¿Quién era el profeta que había de venir? Venía Jesús. Juan el Bautista era el profeta Elías que vino. ¿Y usted sabe a qué vino el profeta Elías? A restaurar la relación padre-hijo. Padre e hijo espiritual. ¿Qué implica eso, obispo? Mire qué sencillo. Lo que está diciendo esa escritura ahí, conforme a la violencia espiritual, es que desde el Bautista, desde Juan el Bautista hasta el día de hoy, escúcheme bien, el reino de los cielos ha sido gobernado por la fuerza. Han querido gobernar el reino aquí en la tierra, el sistema operativo de Dios en la tierra, por fuerza. Por eso es que usted ve que hay personas que ministran que si no pasa la gente al frente para ellos ponerle la mano, se enojan. Porque ellos quieren ponerle las manos a la gente. Y escúcheme, no se equivoque. Yo estoy a favor de imposición de mano cuando Dios lo dice. Esto lo he dicho yo un montón de veces aquí. Pero tiene que ser dirigido por el Espíritu. Y desde Juan el Bautista dice, hasta los días de hoy, el gobierno ha tratado ¿de qué? De controlar por fuerza a la iglesia. Y la iglesia lo ha permitido en muchos aspectos. ¿Alguien me entiende? Entonces, usted y yo debemos entender, iglesia, que Dios está en control de todo. Eso es lo que dice la Biblia. Dios es el que está en control de todo. Escúcheme bien. Y con ese control nos dio la autoridad, y no solamente la autoridad, nos dio el poder para ejercer dominio en el territorio que nos fue asignado aquí en la tierra, y a nosotros se nos fue asignado Puerto Rico. ¿Sabe qué pasa? Que la iglesia hoy día ve como esto como tan lejos. ¿Por qué? Porque el gobierno y mucha gente que lo ha permitido en el gobierno de la iglesia lo han hecho por fuerza, cuando es por el Espíritu. Cuando tu violencia debe ser espiritual. ¿Alguien me está entendiendo? Entonces la pregunta es, ¿por qué es que tenemos que ser violentos en nuestro gobierno?
Sencillamente porque usted y yo estamos en una constante lucha, en una constante batalla con el reino de las tinieblas. Sencillamente por eso. ¿Y a quién usted cree que usa las tinieblas? A la gente del mundo. ¿A quién usted cree que usa más? A los que están en el gobierno, que no entienden nada de esto, que son hipócritas, que cada vez que van a hacer una reunión en el Senado y en la Cámara, primero oran. ¿Para qué? ¿Para qué? Para que la gloria de Dios entre en el hemiciclo. Y pisotean la gloria de Dios con las leyes que hacen en contra de Dios. Usted y yo estamos en una constante batalla diaria, espiritual, con el reino de las tinieblas, peleando en una guerra. Escúcheme bien, usted y yo estamos peleando en una guerra. ¿Por quién va a ocupar el dominio? ¿Sobre qué? Sobre varios territorios aquí en la tierra. Escúchame, y nosotros estamos llamados a dominar, a ocupar. No estoy hablando solamente de lugares físicos o de personas. En cualquier área de influencia, nosotros estamos llamados a ocupar y a dominar. Nosotros, escúcheme, la iglesia es la que debe estar dominando la televisión. La iglesia es la que debe estar dominando la radio. Escúcheme, todo lo que se supone que sea comunicaciones, la iglesia era la que debió haber tenido el dominio. Usted sabe que usted y yo tenemos en las manos puesta por Dios y delegada por Dios a nuestra vida ese poder de dominio, de poder influenciar y cambiar todas las cosas. Dios le ha dado el poder de dominio a su pueblo. Nosotros tenemos el poder de dominio, escúcheme, escúcheme bien, el dominio es, escúcheme bien, el poder territorial más alto que Dios le puede dar a su pueblo. El dominio. Y nos va a enseñar con estrategias para la victoria. ¿Para qué, obispo? La estrategia para la victoria de dominio de Dios para su pueblo es para poder derrotar al hombre fuerte para poder atarlo. ¿Está aquí? ¿Me está entendiendo? Esto es lo que dice la Biblia. Lo que vamos a alcanzar, escúcheme bien, cuando usted y yo podamos confesar a Jesucristo como el Señor y el soberano Dios de nuestro país, pero primero de nuestras vidas. Entendiendo algo bien importante, escúcheme. La frase, escuche bien, la frase Jesucristo es el Señor o Jesús es el Señor es una expresión de soberanía territorial. ¿Sabía eso? Cuando usted dice, cuando nosotros decimos en los programas, y recuerde que Jesucristo, esa es la autoridad en este lugar. La autoridad, escúcheme, lo que significa es autoridad absoluta y maestro. Eso es lo que significa la frase Jesucristo es el Señor. Y eso se manifiesta como, obispo, territorialmente, como Jehová Nisi. Nuestra bandera, nuestro estandarte. El lugar donde usted planta la bandera de Dios en el territorio de Satanás, porque usted se mete y conquista el territorio de Satanás y planta la bandera de Jehová Nisi. Porque ahora esto le pertenece a Dios, esto no le pertenece al diablo. ¿Alguien me está entendiendo? Cuando usted es violento en el espíritu de esa manera, no hay diablo que se le meta en el medio. Y si se le mete en el medio, usted lo va a aplastar. Usted está aquí. Y debemos siempre estar alertas a esto. Escúcheme bien, porque todo territorio que ocupemos, Satanás va a querer volverlo a retomar. Él no se va a quedar tranquilo. Y nosotros tenemos que mantener la bandera de Dios ahí, en ese lugar. Jehová Nisi, nuestra bandera, estandarte. ¿Alguien me dice amén? Porque cuando usted y yo tenemos a Jesucristo, escúcheme bien, tenemos su espíritu, tenemos su fuerza y tenemos las armas sobrenaturales que Él ha puesto en nosotros. Las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios. ¿Para la destrucción de qué? De fortaleza. Y yo voy a utilizar lo que Jesucristo utilizó cuando estaba en la tierra. Porque Jesucristo se despojó de ser Dios como cosa que aferrarse. Pero lo que utilizó es lo mismo que nos dejó a nosotros. Para tener ese dominio, ese poder. Poder ocupar esos lugares. Alguien me tiene que estar entendiendo. Por tal razón, escuche mi iglesia, la pasividad es uno de los elementos que nos dejará heridos
la pasividad, es uno de los elementos que nos va a dejar heridos para que no manifestemos los rompimientos espirituales que deberíamos romper y manifestar nosotros. La pasividad. Por eso es que usted no puede ser pasivo. Por eso no podemos ser permisivos, sino, escúcheme bien, voy a usar esta palabra, despiadados e indolentes con Satanás. Al diablo no se le tiene pena. Escúcheme, la fuerza enemiga va a caer y va a temblar en la medida que nosotros podamos empujar con lo que Dios nos ha dado, el poder de Dios, la fuerza de Dios a nuestro favor. Con eso es que vamos a empujar a las tinieblas. ¿Alguien me está entendiendo? Entonces no podemos confundirnos, escúcheme bien, iglesia, con falso o aparente amor. Jesús fue el ser más compasivo en la tierra. Escúcheme, Él fue el ser más compasivo cuando estuvo en la tierra, pero fue el más violento espiritualmente. Por el poder que usted y yo cargamos, que se llama la persona del Espíritu Santo. Él fue fuerte, Jesús fue fuerte y fue firme. Pero jamás, escúcheme, jamás toleró la religiosidad. Jamás toleró la religiosidad. Jamás toleró el pecado. Jamás toleró la enfermedad. Jamás toleró la injusticia. Y mucho menos la muerte. Y ese es ese mismo poder que usted y yo cargamos por la persona del Espíritu Santo, escúcheme bien, que va a venir sobre nosotros para darnos fuerza de empujar agresivamente. Escúcheme, no te rajes ahora. No es el momento de rajarte. Ahora, cuando todo el panorama se ve adverso, ahora es cuando Dios va a enderezar las cosas. Ahora es cuando Dios va a determinar hacer lo que va a hacer. Y ese poder solamente lo podemos ejercer cada uno de nosotros cuando aprendemos a estar sometidos y sujetados bajo autoridad espiritual. No pretenda manifestar autoridad y poder de Dios si usted no se somete a autoridad. ¿Usted está aquí, me está entendiendo? Escúchame, iglesia, Satanás reconoce a los que cargan el peso de la autoridad y el poder de Dios. Él los reconoce. A los que se someten a la autoridad. Satanás los reconoce de lejos. Pero también conoce al que no lo hace. También conoce al que no lo hace. ¿Sabe por qué? Porque esto es un principio de reino establecido por la palabra. Establecer la autoridad de Dios, escúcheme bien, y someternos a su gobierno, al gobierno de Dios, nos da derecho igual a ejercer la autoridad que Jesucristo ejerció aquí en la tierra. Y eso es no darle derecho al diablo. Mateo capítulo 5, versículo 43 al 44 dice, también han oído que se dijo, ama a tu prójimo y odia a tu enemigo. Pero yo les digo, amen a sus enemigos y oren por quienes los persiguen. ¿Usted está aquí? Eso es ser violento en el espíritu. Tú sabes que tienes un enemigo y tú pararte en la brecha para orar por él. ¿Sabe por qué? Porque las instrucciones del reino son distintas a las de la tierra. Totalmente diferentes. Y tú no puedes operar el reino de Dios en la tierra con los elementos del mundo. Salmos 11, versículo 5 dice, el Señor vigila a justos. ¿Y a quién más? Y odia con toda su alma a los que aman ¿la qué? La violencia física, la violencia natural. Odia. ¿Ve por qué usted y yo, nuestra lucha no es contra carne ni sangre? Y ser violento, de la violencia que estoy hablando, es espiritual. Tomar autoridad, tomar poder de Dios por el Espíritu y dominio territorial. Número 4, para cerrar, ofrece siempre alabanza. Él habita en medio de la alabanza de su pueblo. ¿Alguien me dice amén? Escúchame, y cada vez que tú puedes entender que eres una persona que no puede ser tolerante a las cosas del enemigo, no puedes, o sea, tienes que indignarte a las cosas que el diablo quiere hacer contigo. Y todo lo que hemos hablado hasta ahora, al final del día ofrece una alabanza a Dios. En la mañana ofrece una alabanza a Dios. Al mediodía ofrece una alabanza a Dios. En la merienda ofrece una alabanza a Dios. Ofrece una alabanza gloriosa. Escúchame, no solamente gloriosa, espontánea.
de alabanza. Porque es que desde Juan el Bautista hasta ahora el reino de los cielos sufre violencia. Porque aún los de adentro quieren gobernarla a su manera. Hemos llegado al final de este programa y antes de despedirnos aprovecho para agradecer a cada socio de Pacto por su siembra a este ministerio. Recuerda que nos puedes encontrar en las redes sociales. Los esperamos la próxima semana en este tu programa Afírmate, el programa que te conecta a tu destino profético. Y recuerda que Jesucristo es el Señor. Bendecidos.